Muy buenas tardes a todos ustedes, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a nuestra programación de Palabras de Vida. Es un gozo una vez más saludarles a cada uno de ustedes, darles la cordial bienvenida. Qué bueno que haya escogido esta tarde para estar con nosotros, acompañarnos en esta hora de programación, una hora de programación cristiana en la cual queremos traer temas de edificación y bendición para cada uno de ustedes. Qué bueno que invite a su familia, a sus hijos, que todos juntos compartamos esta tarde de gozo y de alegría aquí en las manos de nuestro Dios. Queremos decirles a todos ustedes que esta programación de Palabras de Vida es una presentación de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial de la zona 57, todas las iglesias que corresponden a Florida Blanca y Girón, y les damos una cordial bienvenida a todos ustedes. Les presentamos hoy nuestro equipo de trabajo, allí desde los controles, nuestro hermano Alex Henao, también Jair Coronado. Aquí a mi derecha se encuentra el pastor y presbítero Pedro Coronado. Pastor Pedro, bienvenido a la programación de Palabras de Vida. Gracias, Pastor William. Los saludo a usted y también al Pastor Raimundo, quien está con nosotros en esta oportunidad. A todos nuestros televidentes, como también a los que nos ayudan allí en la parte de los controles, en la parte de edición, cámaras, todo este personal que labora para que este programa de Palabras de Vida esté llegando a cada uno de ustedes allá en sus hogares. Gracias por recibirnos allí en su casa en esta tarde. Pastor Raimundo Delgado, es un gozo tenerle una vez más aquí en nuestra programación de Palabras de Vida. Dios le bendiga, hermano William, Dios le bendiga, hermano Pedro, Dios le bendiga a todos los amigos, a todos los hermanos, a todos los que están viéndonos en esta hora. Decirles que la bendición de Dios quiere alcanzarle, quiere llenarlo en esta tarde de bendición, de gloria. Yo creo que esta tarde es una tarde especial para tu vida. ¿Por qué? Porque el Dios del cielo quiere bendecirte, quiere obrar conforme a tu necesidad. Es por eso que les pedimos que no te vayas de la sintonía, no cambies de canal, porque Dios quiere bendecir tu vida en esta hora. El día de hoy queremos invitarle para que nos acompañe. Hoy estamos pastores de la iglesia de la Cumbre, de la iglesia del Caldas y de la iglesia de la Ronda, quienes queremos invitarles a todos ustedes para que no solo pueda vernos en este programa hoy martes, sino que también nos acompañe hoy a este gran culto que tenemos de oración hoy en este día maravilloso, este día especial. Sé que usted tiene también una necesidad, sé que usted también desea que Dios obre en su vida, que Dios haga un milagro, así que esperamos que usted pueda acompañarnos. Tenemos allí iglesia en el barrio Caldas, tenemos iglesia en el barrio La Cumbre, iglesia allí en Florida Blanca, en La Ronda, y a todas ellas usted puede asistir, como a cualquiera de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial, donde usted vive allí en su sector, y queremos que sea edificado también a través de la palabra de Dios. Hoy queremos traerle un tema especial, un tema maravilloso que queremos compartir con todos ustedes. El tema del día de hoy es los juicios de Dios. Hoy vamos a estar mirando, aprendiendo un poco acerca de por qué vienen los juicios de Dios. Dios no quiere que nadie perezca, pero es la humanidad con su actitud, con su actuar, quien ha desatado esos juicios de Dios. Y por eso hoy queremos que entienda, hoy queremos que usted pueda tener claro por qué Dios tiene que tomar esas decisiones y traer juicios al hombre debido a lo que ha hecho y la manera en que enfrenta los propósitos y todos los planes que ha tenido Dios para con el hombre. Pastor Raimundo, vamos a la palabra del Señor, vamos a lo que nos habla la Biblia acerca de los juicios de Dios. Vamos a leer la Biblia, la palabra de Dios, y lo hacemos en el libro de Eclesiastés, el capítulo 12, del verso 13 y el verso 14. Vamos a leer con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. El fin de todo el discurso oído es este: temed a Dios y guardad sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa cubierta, sea buena o sea mala. Estemos atentos a lo que nos dice la palabra de Dios en esta hora. Primero que todo vamos a mirar qué es juicio.
porque es necesario, importante que entendamos acerca de qué juicio es que Dios se está refiriendo en esta palabra, Pastor Pedro. Pastor William, es importante, y amados televidentes, notar algo, y es que cuando la Biblia habla de juicio, se refiere a que un día Dios, como dice en el libro, o en la carta, mejor, a los Hebreos en el capítulo 9, verso 27, dice que Dios está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Si vamos a hablar en términos terrenales, como se define en derecho, ¿qué es un juicio? Pues tendríamos que decir lo siguiente. En derecho, el término juicio se refiere al proceso en el que se juzga un delito sobre el que se emite una sentencia. Y en el sentido espiritual, decimos que cuando el hombre infringe no los estatutos terrenales, porque aquí está hablando de los que infringen los estatutos de un estado, pero aquí está hablando de los que infringen las leyes espirituales delante de Dios, porque Dios es el primero que instituye leyes, decretos, mandamientos, para que el hombre por ellos regule su vida, para que por ellos el hombre viva y agrade a Dios y también no cometa injusticia con el semejante, porque eso es lo que la palabra del Señor dice aquí, que ninguna injusticia que se cometa delante de Dios y contra nuestros semejantes será pasada por alto por Dios. Dios la juzgará, Dios traerá a juicio toda obra, como decía el pastor, como leía el pastor Ray allí en Eclesiastés, encubierta, sea buena o sea mala. Un día, dice la palabra, pastores y amados televidentes, que tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Y también dice la Biblia que tendremos que comparecer en el juicio ante el gran trono blanco, y que allí se van a abrir los libros donde está el historial de cada ser humano desde que nació hasta que murió, de manera que nadie allí puede evadir. De pronto aquí en la tierra la gente compra, soborna a los jueces, hace una cantidad de cosas para tratar de eludir la justicia terrenal, pero la justicia de Dios nadie la podrá eludir, nadie la podrá burlar, nadie podrá sobornarla, porque ante los ojos de Dios está claro lo que cada uno hemos sido durante nuestra estadía terrenal. Pastor Pedro, hay algo interesante, y es que entendamos todos, y usted especialmente, mi querido amigo que está ahí en esta tarde frente a su televisor, el hecho de que hayan personas que no crean en Dios no quiere decir que el juicio de Dios no los va a alcanzar. Cuando nosotros damos quizás de que no creo en eso, de que eso no es verdad, de que a mí no me interesa lo que diga la Biblia, lo que diga Dios, si Dios existe o no, quiero decirle que eso a usted no lo hace exento de la ley. Puede ser que quizás usted no conozca la ley, pero la ley está y se tiene que cumplir. Desee usted o no desee, quiera o no quiera, lo acepte o no lo acepte, hay juicios de Dios sobre el hombre, y Dios tomará toda obra a juicio, sea buena o sea mala, usted lo quiere aceptar o no. Igual hay un juicio de Dios. Si usted no quiere verlo, si usted dice yo no creo en esas cosas, eso no existe, no lo hace exento. Quiero decirle que ese juicio de parte de Dios también viene a su vida. Pastor Ray. Hoy el tema es muy interesante, los juicios de Dios, y quizás algunos estén atemorizados. Es por eso dicen, a mí no me gusta leer la Biblia porque habla de juicios, no me gusta casi ir a una iglesia cristiana porque siempre están hablando de juicios, y eso me causa temor, me causa miedo. Pero quiero decirles algo. Nosotros en palabras humanas hablamos de juicio de Dios, pero no es otra cosa que Dios no es que mande o que esté esperando que alguien falle para mandarle un SIDA, para mandarle un cáncer, para mandarle... No, esa clase de Dios nosotros no tenemos. Tenemos un Dios de amor, un Dios de misericordia. La palabra de Dios son buenas noticias. Toda la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, son buenas noticias, consejo de Dios para la salvación. Es el consejo de Dios. Cuando nosotros desobedecemos el consejo de Dios, entonces vienen las consecuencias de apartarnos de dejar el consejo de Dios. Encontramos ahí en el libro de los de Cantares, de Lamentaciones, encontramos en el capítulo 4, dice el verso 1, cómo se ha ennegrecido el oro, cómo el buen oro ha perdido su brillo. Aquel buen oro habla del tesoro, y nosotros somos el especial tesoro de Dios. El pueblo de Dios es el especial tesoro de Dios.
Pero ¿qué pasa? ¿Por qué habían perdido el brillo? Porque se habían apartado de Dios. Así como Lucifer, el diablo, el que nosotros conocemos como el enemigo de Dios y enemigo de nuestras almas, no fue creado como diablo. Dios no creó un diablo. Dios creó a una criatura resplandeciente. Brillaba, el brillo que había en él era el resplandor de Dios. Pero al apartarse de Dios, empezó a convertirse en tiniebla. Y ese es el problema. Cuando alguien está pasando una dificultad, y quizás alguien nos está viendo en un hospital, que está con un cáncer, con un SIDA, y dice: mire, yo estoy bajo el juicio de Dios. No, querido amigo, tú estás bajo las consecuencias de tu pecado, de haberse alejado de Dios, de desobedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Dios mismo dice que no os embriaguéis con vino, pero alguien está consumiendo licor, está destruyendo su hígado. ¿Por qué está allí en el hospital? ¿Por qué tiene un cáncer en el hígado? No es la voluntad de Dios, ni es que Dios le mandó un cáncer al hígado. No, es la consecuencia de haber dejado el consejo de Dios. Y eso es lo que nosotros como seres humanos llamamos el juicio de Dios. Pero no es otra cosa, sino la desobediencia de nosotros mismos. El haber dejado a Dios, el habernos apartado de Dios, recibimos las consecuencias. Porque cuando alguien se aleja de Dios, el que no tiene a Cristo en el corazón, el diablo entra, hace y deshace. Cuando en un hogar no está Dios, el diablo entra y escoge. Vamos en esta hora a nuestra primera pausa, no se mueva, ya regresamos aquí en Palabras de Vida. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Para Dios no hay imposibles. Tú y tu familia hoy tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Permítenos ayudarte. En la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, La Ronda, estamos seguros que Dios tiene algo grande para ti. Te esperamos en la carrera 12, número 661, 3 cuadras arriba del Parque Principal de Florida Blanca. Invitan sus pastores William Cañas y Andrea Sánchez. Te esperamos. Continuamos aquí en Palabras de Vida. Recuerde que esta es una presentación de las iglesias del Movimiento Misionero Mundial de la Zona 57. Estamos hablando el día de hoy de este gran tema, los juicios de Dios. Ya vimos en esta hora cómo los juicios de Dios vienen al hombre. Primero que todo, su concepto, que es el juicio. También lo que significa en sentido espiritual. Pero vamos a mirar hoy, de acuerdo a Amós capítulo 2, ¿por qué vienen los juicios de Dios? Hay gente que hoy día hace y deshace, vive la vida, como dicen muchos, la vida loca, desordenada, y no tienen en cuenta a Dios. Allí en el libro de Eclesiastés, la Biblia nos enseña acerca, y allí Salomón habla acerca de esto y dice que sobre todas las cosas usted puede hacer lo que quiera. Dice: anda en la vista de tus ojos, en los deseos de tu corazón, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Y Él nos da este libre albedrío.
esta gran oportunidad para que usted y yo vivamos la vida de acuerdo a los parámetros que están establecidos, los queramos o no los queramos. Podemos vivir la vida, disfrutarla, pero siempre tenga en cuenta que sobre todas las cosas un día Dios nos va a juzgar. Amós da una lista de posibles situaciones por las cuales el juicio de Dios viene al hombre. La primera de ellas la encontramos allí en el versículo 6 y es por la opresión de los pobres. ¿Qué nos dice Pastor Ray el verso 6? Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Esa es una de las situaciones por las cuales viene el juicio de Dios. La opresión de los pobres. Mucha gente se aprovecha de la necesidad. Es algo que Dios tiene presente y Dios juzgará por esta situación, esa opresión, ese quizás en medio de los momentos difíciles de situaciones. ¿Cuántos casos hemos visto aún por las noticias de gente que se aprovechan de las situaciones quizás para robar, para quitar? Y Dios, que cuida al pobre, dice la Biblia que Él tiene cuidado de ellos. Él también va a estar atento cómo es nuestro comportamiento y la manera en que nosotros tratamos al pobre también, Pastor Pedro. Algo que me llamó la atención justo y que quiero hacer un pequeño énfasis es cómo aquí en nuestro país, para no ir tan lejos, hoy se favorece al pillo, al malvado, aquel que va y invade una propiedad y se autopresenta como una persona necesitada, pero son personas que se han acostumbrado al pillaje, a ir a apropiarse de lo que no le corresponde. Una de las cosas que Dios detesta es eso, tanto al rico que es opresor como también a la que es aprovechado, que se hace pasar por pobre, es un aprovechado, porque cuántas veces vemos, pastores, a gente que realmente necesita y no se le ayuda. Y hay gente que se hace pasar por necesitados y son gente que son acaparadores, que son reducidores, que son gente que están buscando, son oportunistas. Y el Señor detesta todo esto. Por eso dice que a Israel Dios lo iba a enjuiciar por esas causas, porque veíamos que el pastor Ray leía, dice que habían 3 pecados por los cuales el Señor juzgaría, pero dice, y hay un cuarto por el cual no revocaré la sentencia contra Israel. Y es esto, que vendían por dinero al justo, ¿sí? O sea, una persona puede ser justa, hoy eso pasa en los tribunales. Así es. Sí, una persona justa, una persona que tiene la razón, una persona que no ha delinquido, pero viene otro y lo soborna con mentiras y de pronto tiene como pagar a un buen litigante para que lo hunda allí, lo acuse allí, y esa persona puede pagar lo que él nunca ha hecho, pero delante del tribunal del Señor no va a haber eso, allá nadie lo va a sobornar. Allá no va a haber dinero por debajo de la mesa, como decimos nosotros, porque hay algo que Dios dice a los jueces, y es lo siguiente, dice Dios allá en Crónicas, a los jueces les dice el Señor: mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová de los ejércitos, que está presente cuando emitís los juicios. O sea, Dios, que es justo, porque, pastores, la justicia de Dios quiere decir darle a cada uno lo que le pertenece. Y a Dios no lo vamos a engañar, a Dios no le vamos a decir, mire, este tenía la razón por esto y esto y esto, y lo condenamos por esto y esto y esto. No, Dios sí conoce la verdad de todo. Por eso es que dice la palabra que Dios conoce a todos los hombres y nadie se podrá ocultar de la verdad ante los ojos de Dios. Pastor Pedro, hay algo, y es que a todo nivel quizás se ve esa opresión al pobre. Lo hablaba usted ahorita, quizás en los tribunales, en los gobiernos, en la política, pero a veces aún está en lo más bajo. Una persona me comentaba y decía cómo aún hasta en los semáforos
Ya hay propietarios de los puestos y si alguien va a ir a trabajar allá, le toca pagarle impuesto a otro. Ya hay gente que ya tiene mafias en las ciudades de los semáforos, quienes pueden ir a trabajar y tienen que pagar una cuota. Lo mismo hablaba en una ocasión con una hermana y decía, no, es que para estar uno en el centro, en tal lugar, en el puente, aquí en este pasadizo, toca pagarle a otra persona porque son los dueños de los espacios. Y se ve esto tan terrible, esa opresión al pobre que aunque quizás no tiene, pero hay otros que aún se aprovechan de la situación del pobre. ¿Cuántos hemos estado observando en las noticias aún? Personas que cuando han habido desastres en nuestro país y se les han enviado ayudas y que por el camino se pierden y con el tiempo aparecen en otro lado otros benefactores, otra gente que se aprovechó. Y todo esto es que aprovechándose del pobre. Siempre esta situación Dios la juzga, Dios la tiene presente. Y usted, mi querido amigo, si quizás está enfrentando esta situación, si quizás alguien se ha aprovechado de su situación, recuerde que hay un Dios juez justo y verdadero, que Él sí le hará justicia, Él sí estará obrando por su causa, Él sí de verdad tiene esa intención de que usted sea bendecido y sea beneficiado, Pastor Ray. Damos gracias a Dios por esta palabra. Es una palabra de bendición para cada amigo, para cada vida, para cada hermano. Porque quizás hay muchos preocupados en este instante, porque dice, ¿cuándo me va a hacer justicia de esta situación que estoy viviendo? ¿Hasta cuándo tendré que soportar esta situación? Quiero decirles que esto es una buena noticia. Llegará el tiempo donde van a ser juzgados todos. Hablaban los hermanos que en todo ámbito hay injusticia, en todos los ámbitos en este mundo hay injusticia. Estamos en tiempos de política, hermanos, estamos en tiempos de política donde más vemos todo esto que se está viendo. Algunos los arreglan con dinero. Hay dentro de la política donde para hacer injusticias, para probar cosas que verdaderamente no tienen sentido, a veces hasta para maleficio de la misma humanidad, lo arreglan con dinero. Ojalá hay concejales que están viendo, gente de la política que ya están haciendo negocio, ya están tratando de decir, si yo quedo aquí, si yo quedo allá, vamos a hacer esto. O cuando ya están dentro del consejo, allí se arreglan con dinero. Y al pobre lo arreglan con un par de zapatos, para comprarles el voto, para poder que la gente vote, diciéndoles que les van a cambiar su vida, que les van a arreglar su barrio, que les van a pavimentar su calle, que les van a arreglar la escuela, que les van a hacer, y les dar un par de zapatos o un plato de comida por su voto, pero que es un engaño. Pero sepa, querido amigo, o usted político que está en nuestra sintonía, decirle que llegará el día, si tú no actúas con justicia, si tú no actúas con lo recto, llegará el momento donde Dios te va a juzgar. Y cuando Dios te va a demandar, y Dios tiene todo planificado, no crea que Dios se le olvida las cosas, Dios tiene todo escrito. Es más, cuando estés delante de Dios, Dios te va a presentar una película, porque va a haber alguno que dirá, yo nunca dije eso. Porque los políticos dicen muchas cosas y luego dicen, no, me entendieron mal, me descifraron mal lo que yo dije. Y yo quiero decirle que a Dios no le podemos engañar, a Dios no le podemos salir con ese cuento que me entendieron mal, que entendieron que lo que yo no quise decir. No, Dios un día les va a tomar a cuenta. Todo lo que usted haga allá escondidas, todo negocio que usted hace por debajo, todo aquello que quiere usted hacer para tratar de alcanzar un curul, de alcanzar una posición, quiero decirle que Dios te va a juzgar. Es por eso que si estás dentro de la política, ojalá pueda hacer las cosas bien. Ojalá no te dejes comprar allí cuando estés sentado, porque van a venir muchas ofertas. Pero si hay alguien que verdaderamente quiere hacer las cosas bien, Dios te va a respaldar y Dios te va a bendecir. Hay algo, Pastor Ray, y es que así como hay gente, y lo decía el Pastor Pedro, que pisotea al pobre, que se levanta contra el pobre, hay gente que se hace con una apariencia de pobre para obtener beneficios, para obtener ganancias. Hay gente que pide quizás por las calles si tienen casas, están bien, pero lo hacen ya por costumbre, lo hacen ya por negocio, y de todo eso también Dios te va a juzgar. Todas esas acciones, cuántos documentales han pasado, el internet está lleno quizás de todas estas fotografías, imágenes de personas que engañan y piden y se hacen los que de cierta manera están necesitados,
por diferentes razones. ¿Cuántos van y cobran un seguro de quizás alguien que había fallecido y están todavía allí cobrando sus prestaciones, sus rentas, todo eso, y lo hacen y engañan y trafican con esto? De todo eso, acuérdate, Dios te va a juzgar. Un día Dios te llamará a cuentas para pedirte todo eso. Pero hay una segunda causa también, y está allí en el versículo 7 también, y dice a personas que pisotean también en estas situaciones, personas que frente a la pobreza, frente a las situaciones, ellos se dejan llevar y maltratan a los demás, los golpean, quizás hacen cosas indebidas. Y Pastor Ray, leamos ese versículo 7. Dice: pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desválidos, y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Vea esto. Es otra de las razones por las cuales el juicio de Dios viene sobre los hombres. Aquellos que no solo roban, porque esto es una acción, no solo robar, sino ahora viene ese maltrato, esa manera de levantarse contra estas personas, aún con agresión, otros quizás con amenazas. Hoy vemos, por ejemplo, en cuántos lugares de nuestra nación que se encuentran actualmente bandas en las cuales extorsionan, hasta matan a las personas si no hacen lo que ellos quieren. Todo esto, y usted dirá: ¿cuándo saldremos de esta situación? ¿Cuándo será quitado este yugo? Quiero decirle que Dios sabe y conoce todo, y Dios quiere tener misericordia de su vida, pero hay un tiempo de Dios, pero Dios juzgará a todos aquellos que actúan de esta manera. Pastor Pedro. Es importante, Pastor William, cuando usted hace énfasis a cómo se le vulneran los derechos a las personas, y no solamente a los pobres. Hoy también hay organizaciones, hay personas que, como dije hace un instante, son oportunistas y están mirando a aquel que trabajó lícitamente y se inventan cualquier forma para desposeerle de sus bienes. Yo miraba justo, por eso les decía que miraba un documental que pasaban anoche prácticamente por uno de los canales más vistos aquí en Colombia, como es Caracol, donde estábamos mirando a algunas personas que estaban reclamando sus fincas, que se las invadieron. Y lo más triste, como decía el Pastor Ray, es que personas políticas, personas que están en el gobierno, un alcalde de una población allí era el que estaba promoviendo este desorden. Y luego que la periodista va y lo entrevista y le dice: pero mire, aquí tenemos los videos, aquí tenemos las evidencias, lo que usted está diciendo, cómo está levantando a esta gente contra esta señora propietaria para desposeerla de su finca. Y luego él dice: no, yo estoy cumpliendo conforme a la ley, yo estoy haciendo lo correcto, yo estoy en el asunto, sí, pero en el asunto contrario, no haciendo lo que debe hacer una persona que está allí para defender los derechos de los demás, sino vulnerando los derechos ajenos. Y es lo que aquí dice el Señor, dice que puede que aquí en la tierra todo esto se arregle con risas y con componendas, pero delante de Dios no, porque se pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desválidos, de aquel que no tiene de pronto como quien lo defienda, que realmente no hay un ente que los defienda, que defienda sus derechos, y allí los están pisoteando. Pero un día, cada uno estaremos delante del juicio ante el gran trono blanco, cada persona, y allí no podrá decir: mire, ese video fue un montaje, eso fue un arreglo que hicieron para involucrarme. Dios le dirá: no, señor, un momentito, aquí está todo registrado con hora, con fecha, qué día lo hizo, a qué hora lo hizo. Todo estará, como decía el pastor, le pasarán esa película y se dará cuenta de cómo actuó, de cómo vivió, y lo que dice Salomón se cumplirá: de toda obra encubierta que el hombre haga, de ello dará cuenta en el día del juicio. A ese juicio nadie lo puede evitar, no puede aplazar. Mire, hoy hay algo lamentable con las leyes terrenales de nuestro país, que citan a un sindicado a comparecer ante los juzgados, comparecer ante cualquier entidad gubernamental que esté acreditada para hacer ese juicio, y entonces pagan a un médico. No, hágame hay una certificación de que estoy enfermo, por lo tanto tengo una excusa válida para no comparecer. O dice: no tengo mi apoderado que me respalde para ir a ese juicio, así que yo
así yo me evado la ley y me quedo sonriente en la casa, me quedo allí muerto de la risa, no está enfermo, pero me quedo allí porque no hay un ente que regule, no hay un ente que verifique, no hay quien vaya a constatar que eso es cierto lo que están presentando allí. Por eso es que viene el juicio de Dios, por eso es que viene la ira de Dios para este mundo, porque el hombre está violando y vulnerando las mismas autoridades terrenales. Es por eso, mi querido amigo, que si usted ha sido vulnerado en sus derechos, en la vida que usted lleva, quizás muchas personas se han levantado contra usted ya no sabe qué hacer, aún está desesperado por la situación que tiene, quizás está siendo acosado aún allí en su trabajo, en su estudio, donde usted se encuentra, allí está viviendo situaciones que ya no aguanta más, que usted dice, pero Dios, ¿por qué no actúa? Dios, ¿por qué no hace algo por mí? ¿Por qué no interviene? Quiero decirle que Dios interviene, quiero decirle que Dios es juez justo y Él va a hacer algo por su vida, pero solo espere en Él. No se apresure, no tome decisiones alocadas, no haga las cosas a su manera, no, confíe en el Señor, espere en Él, porque Él es justo. Aunque las autoridades no sean legales, no sean justas, no hagan lo correcto, hay un Dios todopoderoso que Él sí lo es, Él sí lo va a hacer y Él sí quiere tener misericordia de su vida. Por eso no se mueva, continuamos aquí en esta programación de Palabras de Vida. Para Dios no hay imposibles. Tú y tu familia hoy tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Permítenos ayudarte. En la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, La Ronda, estamos seguros que Dios tiene algo grande para ti. Te esperamos en la carrera 12, número 661, 3 cuadras arriba del Parque Principal de Florida Blanca. Invitan sus pastores William Cañas y Andrea Sánchez. Te esperamos. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Qué bueno que continúe con nosotros aquí en Palabras de Vida. Hoy con este gran tema que estamos compartiendo con cada uno de ustedes, los juicios de Dios. Dios tiene juicios que trae al hombre, pero por la maldad del hombre, no porque Dios quiera imponerlo, no porque Dios de cierta manera quiera castigarlo porque se le dio la gana, no. Quiero decirle que hay situaciones en las cuales el hombre hace cosas en las cuales merece ese juicio de Dios. Vimos primeramente que todo, cómo el oprimir al pobre, Dios lo juzga. Además, aquellos que lo pisotean, que lo golpean, que tienen esa capacidad, podríamos decirlo, de vulnerar los derechos de los demás, Dios también lo juzga. Pero vamos con lo tercero, y que es un flagelo del mundo entero, no podríamos decir de nuestras comunidades, de nuestra ciudad, sino un flagelo del mundo entero, que tiene acobijado el mundo, y es la inmoralidad. Es algo sobre lo cual hace que el juicio de Dios venga
sobre los hijos de desobediencia, dice la Biblia. Y vamos a mirar, Pastor Ray, allí el versículo 7, la parte B, que nos habla acerca de los juicios de Dios y especialmente este pecado de inmoralidad, que es lo que atrae los juicios de Dios. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. La inmoralidad. Hoy estamos llenos, pastores, de casos en los cuales el pecado de inmoralidad ha llegado, ha sucumbido, quizás ha traspasado las fronteras, ha traspasado las estadísticas, ha traspasado todos los niveles de la sociedad, porque no podemos decir que cierto nivel no ha sido tocado por la inmoralidad. En todos los niveles de la sociedad ha llegado, y es por eso que hoy Dios nos trae para hacerle a usted un llamado, una alerta, para que usted se aleje de ese pecado, para que usted renuncie, para que usted se aparte, porque todo esto trae pecado, trae problemas, trae el juicio de Dios a su vida, Pastor Ray. Así es, yo creo que estamos viviendo en el último tiempo de la gracia, el último tiempo para ser levantados de esta tierra, porque vemos que este mundo se está convirtiendo, como dijo el Señor, que en la venida de Él sería como los días de Sodoma y Gomorra. No solamente lo que vemos aquí en la Biblia, que el hijo y el padre se llegan a la misma joven, sino hoy es peor todavía, hoy estamos en una situación peor. Hoy viendo el matrimonio, que es la aberración más terrible que hemos podido ver, y ayer que estaban haciendo un alarde de la primera pareja casada en una iglesia, entre comillas, cristiana, entre comillas, evangélica, casando a un hombre con otro hombre. Oiga, qué aberración más grande. Si cuando Dios hizo la pareja, hizo a Adán y a Eva, no hizo a Adán y a Esteban, hizo a Adán y a Eva. ¿Por qué? Porque es que el hombre es el complemento, perdón, la mujer es el complemento del hombre. Y cuando nosotros vemos esta aberración en nuestro tiempo de la unión de parejas del mismo sexo, es la aberración más terrible. Uno ver dos mujeres casándose y le pregunta uno a una mujer de estas, ¿usted no le gustan los hombres? Dijo, no, yo detesto los hombres, yo odio los hombres, pero una de ellas quiere ser hombre. Una de ellas hace el papel de hombre. No, detesto a los hombres, pero quiero ser hombre. ¿Cómo es eso? Entonces uno se da cuenta que, según las estadísticas, dice que una pareja así puede cambiar de pareja hasta 150 veces en toda su existencia. ¿Por qué? Porque ahí no hay comprensión. Un hombre con otro hombre no se pueden, no se pueden vivir, no se pueden emparejar. ¿Por qué? Quizás hoy nos quieren mostrar de que son felices, pero mentira, no hay felicidad, porque lo que está contrario a la voluntad de Dios, nunca hay felicidad, nunca hay paz. Y esto es lo que estamos viendo, estamos viviendo el tiempo más aberrante de toda la historia, el tiempo más difícil de toda la historia, y hoy los gobiernos tratando de obligar, de querer quitarnos nuestros principios para querernos implantar algo que es aberrante delante de Dios. Yo no sé cómo será, pero yo creo que el mundo, y a través del cine uno ve cómo el mundo se está preparando, porque el juicio de Dios viene sobre esta tierra y no va a ser nada bueno. El día del Señor viene sobre esta tierra y no va a ser nada bueno, porque lo que estamos viviendo es lo más absurdo que se haya podido vivir en toda nuestra existencia. Ahora, Pastor Ray, ¿qué me dice usted y pastores también acerca de todo lo que vemos hoy, por ejemplo, en las redes sociales, la pornografía, que está llevando a los jovencitos, a niños aún, a caer en este problema, en esta inmoralidad? Y es por eso que los juicios de Dios vienen a el hombre, hacia los hijos de desobediencia, nos habla la palabra del Señor. Qué importante entender hoy, qué importante, mi querido amigo, mi querido hermano, usted que está ahí, que entienda hoy que esa inmoralidad atrae los juicios de Dios, el adulterio, la fornicación, la pornografía, la masturbación. Hoy muchos dicen que no, que eso es normal, que no hay pecado en eso, de que usted no le haga mal a nadie, usted está bien. Quiero decirle que todo eso lo rechaza Dios enfáticamente en su palabra, y Él no quiere que ninguno de aquellos que anhelan, que lo aman,
caiga en estas situaciones, que usted, si está involucrado en estos asuntos, usted renuncie a eso. Esta palabra llegue hoy a su corazón y cause el efecto para el cual Dios la envía, que usted tome la decisión de renunciar a eso, que no siga envuelto en estas situaciones, porque va a terminar mal. El juicio de Dios lo va a alcanzar, va a venir ese castigo de Dios sobre su vida. Y usted, ¿qué va a hacer de su vida? ¿Qué va a hacer de usted? ¿Por qué? Porque usted no quiso aceptar el propósito de Dios, la voluntad de Dios, el llamado de Dios, sino que decidió insistir en el pecado. Pastor Pedro. Hay algo importante que yo quiero leerle a nuestros televidentes, porque alguien dirá al vernos, dirá, esos pastores son retrógradas, cavernícolas, no civilizados, pero nosotros no estamos diciendo nada que no tenga soporte bíblico. Y lo que yo quiero decirles es lo siguiente. Dice la palabra de Dios en el versículo 24 del capítulo 1 de Romanos, dice que por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y el versículo 20 dice, Dios los entregó a las pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron la relación natural por las que van contra la naturaleza. Del mismo modo, los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Un día, amigo que nos está viendo, no es que nosotros tengamos apatía contra lo homosexual o aquella mujer lesbiana, no, al contrario, amamos su alma y el Señor ama su alma, pero el Señor condena sus prácticas, que es diferente. ¿A qué nos referimos nosotros? Condenamos las prácticas que van en contra de lo natural, en contra de lo que Dios estableció, en contra de los principios que Dios estableció al comienzo. Como decía el pastor, Dios no creó a Eva y a Petrona, Dios creó a Eva y a Adán, y Dios creó a Adán y no a otro hombre diferente para ponérselo ahí como esposo o como compañero o como mujer. Dios creó un hombre y una mujer al principio. Por eso la inmoralidad rampante vemos que Dios la ha castigado a través de toda la historia. Si leemos el libro de Génesis, donde Dios envía juicio sobre Sodoma y Gomorra, precisamente por las aberraciones de la homosexualidad que había ya en Sodoma y Gomorra, porque dice que se fatigaban buscando a los visitantes que llegaron a la casa de Lot. Dice que aún ciegos buscaban palpando las puertas o las ventanas cómo meterse, porque decía, queremos conocerlos, sáquelos que los queremos conocer. Ya es tal vez carne nueva que queremos acá, una presa nueva, y queremos esos hombres que han venido. Y dice que Dios los hirió con ceguera, y aún ciegos palpaban buscando la puerta para meterse. Aún Lot le dijo, mira, ahí tengo 2 hijas vírgenes, las saco para que hagan con ellas lo que quiera, pero a estos hombres que han venido a morar bajo mi techo, respétenlos. Y ellos no aceptaron esto. Mire cómo estaba en ese momento la gente tan enceguecida por el pecado, por las aberraciones, como decía el pastor Ray. Y hoy dice la palabra que como en los días de Noé la gente estará comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, y no entendieron hasta que vino el juicio, vino el diluvio y se los llevó a todos. Esos días de Noé los estamos viviendo hoy, pastor Ray, pastor William y amables televidentes, aunque nos tilden allá como personas anticuadas, personas fuera de la época, queremos decirle, queremos levantar nuestra voz pública para señalar lo que la palabra de Dios dice, porque hoy en día los legisladores sencillamente están favoreciendo todo lo que va en contra de la palabra de Dios, pero sí buscan a la iglesia cristiana para decirle, venga, apóyenos, pero nunca defienden los derechos de la palabra. Hoy en día, imagínense, escuché por noticias que por allá en Estados Unidos un homosexual iba a demandar a la Sociedad Bíblica Americana para que quitaran la palabra de homosexual de la Biblia, porque eso era una discriminación de género. O sea, el que discrimina el género es Dios, el que está hablando de la palabra. No es ninguna entidad terrenal, es la palabra la que dice claramente esto, y dice cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre este mundo. Pastor, el diccionario define como inmoral. Es un adjetivo que se utiliza para nombrar aquel o aquello que se opone a la moral,
La moral, por su parte, está formada por el conjunto de los valores, las costumbres, las creencias y las normas de una persona o una comunidad. Lo inmoral, por lo tanto, es aquello que se aleja de las buenas costumbres o de las acciones que son consideradas como correctas. Se espera que las personas respeten una especie de guía de convivencia y de actuación que está regida por la moral. El asunto es que hoy es la moral la que está siendo perseguida. Cuando se practica la moral, cuando nosotros actuamos en moralidad, nosotros que estamos hablando de lo correcto, entonces somos los señalados. Quizás somos los que ahora discriminamos, somos ahora los que no estamos de acuerdo con eso. No, es que esta es la verdad. La moral es lo bueno. La Biblia nos habla en contra de lo inmoral, y toda persona que practique lo inmoral está fuera de ese canon de Dios, de esos parámetros de Dios, y después son los que se sienten ofendidos, perseguidos. No, mire algo, Dios te ama, Dios tiene propósitos para con tu vida, pero necesitas dejar la inmoralidad, porque por la inmoralidad es que vienen juicios de Dios a los hombres, y Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pastores, es importante entender estos juicios de Dios, por qué vienen. El primero de ellos, ya dijimos, por la opresión de los pobres. El segundo, por los que pisotean también los derechos de los demás. El tercero, la inmoralidad. Hay una cuarta causa, y es por la profanación del nombre de Dios. Y esto que estábamos hablando tiene que ver porque muchas de esas personas siguen en la misma tónica, profanando el nombre de Dios, siguen actuando de esa manera. Y le queremos decir, mi querido amigo, usted en esta tarde que nos está viendo, puede ser que usted ni siquiera crea en Dios, y usted quizás habla en contra de Dios, pero eso no lo hace inexcusable, dice la Biblia. Eso no le quita a usted su responsabilidad. Dios, Él mismo, va a tomar cuenta de esas acciones y de lo que nosotros hayamos hecho. Vamos a nuestra pausa, ya volvemos aquí en Palabras de Vida. La vida nos presenta retos y desafíos. ¿Cómo superarlos? Jesucristo es la solución. Lo invitamos a nuestras reuniones los días martes y jueves 7 de la noche, domingos 9 de la mañana Escuela Bíblica Dominical para toda la familia y 5 de la tarde culto evangelístico. Iglesia del Movimiento Misionero Mundial del Barrio La Cumbre, calle 29, número 9E24. Una iglesia de puertas abiertas. Para Dios no hay imposibles. Tú y tu familia hoy tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas. Permítenos ayudarte. En la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial, La Ronda, estamos seguros que Dios tiene algo grande para ti. Te esperamos en la carrera 12, número 661, 3 cuadras arriba del Parque Principal de Florida Blanca. Invitan sus pastores William Cañas y Andrea Sánchez. Te esperamos. Y continuamos aquí en esta tarde en Palabras de Vida. El día de hoy, tratando este tema tan precioso, los juicios de Dios. Hemos hablado y compartido con cada uno de ustedes que está llegando a nuestra programación, hablando acerca de estos juicios que vienen al hombre, juicios que es el mismo hombre el que atrae. La gente por lo general piensa que es que Dios está enviando juicios a diestra y a siniestra. No, es el hombre
por su pecado el que atrae esos juicios de Dios a su vida, nos enseña la Biblia. Y estamos viendo allí en el libro de Amós, capítulo 2. Hemos tomado como base este pasaje para hablar acerca de los juicios de Dios. Primero que todo, hablamos acerca de una de las maneras o las consecuencias por las que viene el juicio de Dios. Las causas es la opresión de los pobres, también los que pisotean los derechos de los demás, también la inmoralidad. Hablábamos de esto, pero vamos a hablar acerca de la profanación del nombre de Dios, cómo personas hoy día están profanando el nombre de Dios, cómo muchos de ellos están lamentablemente pisoteando lo que nos dice la Biblia, lo que nos enseñan las Escrituras. Pastor Ray, veamos allí el versículo 7 y versículo 8. Dice así: profanando mi santo nombre, sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en casa de sus dioses. Amén. Qué interesante es entender que toda aquella persona que se levanta contra Dios, que actúa en contra de Él, lógicamente tiene unas consecuencias. La mayoría de ellos dicen: yo no creo en Dios, yo no creo en esas fábulas, en esos cuentos, en eso que hablan. Pero quiero decirle, mi amigo, el hecho de que usted no crea no lo hace exento de que usted quizás no reciba ese castigo o juicio de Dios. Alguien en la ciudad podría pasar un semáforo en rojo y argumentar y decir: yo no sabía que los semáforos en rojo había que respetarlos y por eso lo pasé. Quiero decirle que si así usted no lo sepa, así usted no tuviera ni idea que ese semáforo o esa luz roja le indicaba que se detuviera, igual tiene su sanción. Y no solo eso, el peligro que usted pudo haber causado por no detenerse en la luz roja. Hoy también le estamos hablando acerca de eso. Dios es real y Él no quiere que su nombre sea profanado. Pastor Pedro. Sí, la luz roja es una advertencia de peligro, donde la persona se expone si va conduciendo, pero también si uno la toma de la forma positiva, es una protección para el que va conduciendo, para que no vaya a cometer un delito, para que no vaya a atropellar a una persona, para que no vaya a cometer cualquier desastre o destrozo a un material de otro vehículo. Dios permite cierta señalización en nuestra vida, por eso estas advertencias, para evitar los juicios de Dios, para no exponernos voluntariamente, porque ¿sabe qué dice la palabra, pastores? Dice allá en Hebreos, en el capítulo 10, verso 26, dice que no queda ningún sacrificio más por los pecados para aquellos que voluntariamente pecan. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, Dios nos está dando a nosotros hoy algunas advertencias, alguna señalización para no seguir, como dijo el pastor William hace un momento, en esa vida loca, sino que hagamos un alto en el camino y pensemos que un día tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo y darle cuentas de lo que hayamos hecho, bueno o malo. Ese es el consejo de Dios para ustedes hoy, en este día martes, para que usted se detenga, como Dios le dijo al pueblo de Israel por el profeta Jeremías: paraos en los caminos y preguntemos por la senda antigua cuál es el buen camino y andad por él. Pastor Pedro, yo creo que es un momento adecuado para que oremos por todas estas personas que están ahí, atentos, pendientes. Yo sé que Dios tiene un propósito para usted, para su vida. Yo sé que Dios quiere obrar, Él quiere sanarle y restaurarle, levantarle, transformarle, hacer de usted una vida nueva. Pastor Ray, ¿por qué no nos acompaña en esta oración? ¿Por qué no llevamos a todas esas personas que están aquí ante la presencia del Señor a pedirle a Dios para que Él nos ayude, para que esos juicios de Dios no vengan sobre nuestras vidas? Pastor Ray. Nuestro Dios y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por la oportunidad que tú nos permites de acercarnos hasta el trono de la gracia a través de la oración. Hay cientos y cientos de vidas que nos están viendo en esta hora, que están oyendo esta palabra, y muchos de ellos están captando el mensaje que tú les estás dando. Y yo te pido, Señor, que tú seas teniendo misericordia. Hay vidas que quizás por ignorancia a tu palabra han cometido cosas aberrantes, han quizás quebrantado tu ley, quebrantado tu palabra,
conforme dice, como hemos aprendido en el día de hoy. Han sido injustos, han sido, Dios mío, han sobornado. Pero yo te pido, Señor, que hoy que han oído la palabra, ellos puedan volverse a ti. Te pido por cada vida, por esta ciudad de Bucaramanga. Quizás, Dios mío, cometemos a cada momento, Dios mío, un montón de pecados, Señor, que traen juicio, pero te imploramos de tu favor y de tu misericordia para con nosotros, para con este país de Colombia, para con la ciudad en la cual nosotros vivimos. Te imploramos de tu favor y de tu misericordia y de tu gracia. Señor, solamente tú puedes hacerlo y te pido que tú lo hagas en esta hora, que tú tengas misericordia. Amén y amén. Queremos dar gracias a Dios, que Dios nos ha dado la oportunidad de estar con todos ustedes. Invitarles una vez más a nuestra congregación, que estamos ubicados allí en la calle 111, número 33 a 27 del barrio Caldas. Calle 111, número 33 a 27 del barrio Caldas. Se encuentra ubicada la iglesia del Movimiento Misionero Mundial, donde usted puede ir con toda su familia.